Te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra y ser edificados. Queremos que Cristo Jesús repose en nuestro corazón poderosamente y que el Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, durante la semana antepasada estuvimos estudiando el libro del Apocalipsis y llegamos hasta el capítulo número 7, en donde se nos habla del paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello del libro del Apocalipsis. Si ustedes se dieron cuenta, habla de la historia de la iglesia desde un aspecto interno y luego de la historia de la iglesia de lo que tiene que afrontar desde el aspecto político bajo la figura de las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 y bajo la figura de los 7 sellos del capítulo 6. El último de los sellos aparece en la escena hasta en el capítulo número 8, versículo número 1. Quiero decirles que ese versículo de Apocalipsis 8:1 presenta la apertura del séptimo sello con un silencio en el cielo como por media hora, y luego se introduce con otra visión del santuario a manera de introducción, valga la redundancia, para introducir las 7 trompetas del libro del Apocalipsis. Curiosamente, igual que los 7 sellos, las 7 trompetas son interrumpidas a través de una pausa que es la que describe la historia de la iglesia del Señor y una visión acerca del santuario entre los capítulos 10 y 11. Y al final del capítulo 11, entonces termina con la séptima trompeta. Miren qué interesante esto. La pausa o las pausas dentro de la historia de la iglesia que revela el Apocalipsis son pausas muy reveladoras, muy importantes. Es como decir un paréntesis explicativo entre la sexta y la séptima trompeta. Y aunque no voy a hablar acerca de las 7 trompetas, dicho sea de paso, es muy importante que investiguen acerca de ello. Voy a referirme en esta mañana a una parte de la pausa que está entre la sexta y la séptima trompeta. Para poderlo observar bien, necesitamos ver entonces la sexta trompeta del libro del Apocalipsis. Dice en el capítulo número 12, capítulo número 9 y el versículo número 13, cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día y de ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de los caballos era de 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabeza de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de las 3 plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar.
tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Pareciera ser que al final de esta sexta trompeta se está dando o se está describiendo un espíritu o una actitud como que si el tiempo de la gracia se le terminó a esta gente, por cuanto no se arrepintieron. Pero ahora viene y hace una pausa, capítulo 10. Bueno, yo no sé si esto lo tocó el hermano Elmer, pero lo vamos a leer. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían 2 columnas de fuego. La descripción que se hace de este majestuoso ángel pareciera la misma descripción del Cristo glorificado del capítulo 1. La nube es una representación de la segunda venida quizá, o del juicio, porque así es como se presenta la venida del Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, del lugar santo al lugar santísimo del santuario, y también así se presenta la venida del Hijo del Hombre en el capítulo 24 de Mateo, versículo 30 y 31. Pero acá no nos referiremos ni a la segunda venida, sino más bien a un evento que tiene que ver con el juicio investigador. De paso, las 7 trompetas son 7 juicios de Dios derramados sobre la tierra en 7 periodos distintos. Entonces, el versículo 2 dice: en su mano tenía un librito abierto y se quedó con el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Antes lo que describe el versículo 1, el arco iris es una señal del pacto que Dios hizo con Noé, de no destruir más la tierra con agua, con diluvio. Y también es una señal que está allí en el trono de Dios, según lo describe el capítulo 4 del Apocalipsis, que dice que alrededor del trono circuía un arco iris. También, este arco iris que está sobre su cabeza está hablándonos acerca de la paz y de la misericordia que Dios tiene para con su pueblo. Pero dice que en su mano tenía un librito abierto y se quedó con el pie derecho sobre el mar y sobre el y con el izquierdo sobre la tierra. Mar y tierra tienen su representación apocalíptica que tiene que ver básicamente con el mar, la población, la muchedumbre, y la tierra, los lugares desérticos o despoblados. Para querer dar a entender que la influencia del mensaje del librito de la mano derecha del ángel era una influencia que se ejercería en todos los lugares del mundo. Versículo 3. En ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león, y se oyó el estruendo o la estruendosa voz de 7 truenos. Mire qué interesante. El ángel pega un grito como un león, un rugido, y 7 truenos emiten su voz. Después de que hablaron los 7 truenos, me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía: no reveles lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. Noten ustedes que en el capítulo 1, así como en el capítulo 22 y el capítulo 21, se da la orden de escribir, asimismo como la orden que se recibe en la segunda bienaventuranza, en la cuarta bienaventuranza del Apocalipsis también, cuando dice escribe. Aquí le dice no lo escribas. Si todo lo que está escrito en el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, lo que no se escribió es el secreto de Jesucristo. Porque si no se escribió,
no está revelado. Si no está revelado, es un secreto. No reveles lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. ¿Qué habrán dicho? No lo sé. ¿Qué pudieron decir? No lo sé. Nadie lo sabe. Es un misterio. Es el misterio que todavía no ha sido revelado. Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y que estaba sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo. Levantar la mano derecha hacia el cielo es una señal de reverencia, como para iniciar a decir solemnemente algo importante. Como cuando usted va a bautizarse, le dicen levante su mano derecha para tomar un voto. Cuando los conquistadores van a hacer el voto de los conquistadores, levantan su mano derecha. Cuando se sube a un presidente de la República, se le hace también tomar un voto con la mano derecha. Así que la mano derecha en alto es una señal de ¿qué cosa? De algo solemne, de algo legal, de algo importantísimo. Y entonces dice que levantó su mano derecha al cielo, versículo 6, y jurando por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? Dios. Por el mismo que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijo: se acabó el tiempo. Miren que el juramento lo hace por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó los cielos, el mar y todo lo que existe en ellos. ¿Por qué se le adora a Dios en Apocalipsis capítulo 4? Se le adora, los 4 seres vivientes lo adoran porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué los 24 ancianos lo adoran en el capítulo 4? Y el capítulo 5 lo adoran porque tú creaste todas las cosas. ¡Qué interesante! Y aquí se presenta a Dios de 2 maneras. Número 1, como el que vive por los siglos de los siglos, está queriendo decir, el Dios nuestro es el Dios eterno, sempiterno, el que tiene existencia en sí mismo. A Dios nadie lo creó, aunque los mormones dicen que tuvo un origen. No, Dios, su origen es desde la eternidad hasta la eternidad. Y también Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Y noten qué interesante, haciendo una alusión acerca de la creación, precisamente el período que representa Apocalipsis 10, Satanás suscita un movimiento en contra de la creación, conocido hoy día como el movimiento darwinista, o mejor dicho, el movimiento del evolucionismo. Pero Dios hace un juramento con la mano al cielo, haciendo notar que Dios es el creador. Por lo tanto, el mensaje que caracteriza el mensaje de ese ángel poderoso lleva el sello de la creación y el sello del creador. Noten que Apocalipsis 10 es una representación del periodo de 1844. Es el mismo periodo donde aparece un ángel por en medio del cielo predicando el evangelio eterno a los habitantes de la tierra, diciéndoles que temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad ¿a quién? Al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es decir, al Creador. ¿Cuándo hizo eso? El 4º mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el 7º día es el sábado, día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que está dentro de las puertas de tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos queridos,
Esto que en Apocalipsis 10 se presenta el juramento por el Creador de los cielos, de la tierra, de las fuentes de las aguas, del mar y de todo lo que en ellos hay, también tiene una correlación con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora vean, en el versículo 7 dice, cuando llegue el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, porque noten que este es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que Él ya había anunciado a sus siervos los profetas. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Quiero decirle que en la Biblia hay dos misterios, un misterio de Dios y un misterio del diablo. El misterio del diablo es el misterio de la iniquidad y el misterio de Dios es el misterio de la piedad. Pablo lo llama en el libro de Romanos al misterio de Dios como el misterio del evangelio, de las cosas sagradas que Cristo vino a revelar. El misterio de la piedad, el misterio de la salvación, el misterio de la justicia de Dios, cómo la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron. Y déjame decirte, esto que dice, que el misterio de Dios se consumará. Esto que dice, cuando llegue el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, se consumará, se terminará el misterio de Dios. El misterio de Dios, hermanos, es la predicación del evangelio a todo el mundo. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la séptima trompeta, se habrá predicado el evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y cuando esto suceda, en ocasión del sonido de la séptima trompeta, que es la última trompeta, Pablo dice, entonces, y al sonido de la última trompeta, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Al sonido de la última trompeta. Y el Apocalipsis habla que la última trompeta es la séptima trompeta. Solamente estoy haciendo una aplicación y una relación, pero es algo aplicativo, no meramente teológicamente hablando exegético. No estoy haciendo ninguna exégesis de este texto. Entonces, porque yo quiero ser responsable de una interpretación, valga la redundancia, responsable del libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el versículo 7, cuando llegue el momento en que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que Él ya había anunciado a sus siervos los profetas. Hace una alusión también al don profético, queriéndonos dar a entender que en el período del capítulo 10 de Apocalipsis se suscitaría el don profético dentro del pueblo de Dios. Mire cómo todo va calzando, ¿verdad? Y aquí nadie puede estar más concentrado en esto que el mismo hermano que dio la lección ahora en la escuela sabática acerca de la historia de la iglesia. ¿Cómo va calzando? Lo que anunció a sus siervos los profetas. Quiere decir que ese misterio no es un misterio, es un misterio revelado. El misterio de Dios es un misterio revelado. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios ya lo han venido anunciando desde que existe el don profético. ¿Y qué es lo que han anunciado los profetas? El evangelio eterno, hermanos. El evangelio eterno. Versículo 8. La voz del que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: ve y toma el libro abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo: aquí lo tienes, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí, me amargó el estómago. Ese librito, ¿cómo estaba? Dice.
abierto y tenía un sabor raro. Cambiaba de sabor ese libro, porque al inicio de comerlo el sabor era dulce. Y una vez en el estómago, con la digestión, se convierte en amargo. Pero el librito estaba ¿cómo? En Daniel capítulo 12, ¿cómo está el libro? Cerrado. Anda, Daniel, cierra el libro y sella la profecía, porque es para el tiempo del fin. Y ahora aquí en Apocalipsis 10, el librito se encuentra abierto. Quiere decir entonces que Apocalipsis 10 está hablando del periodo, del tiempo del fin, porque el librito estaría abierto ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Y entonces dice, yo tomé el librito de la mano del ángel. Ángel, la palabra ángel significa mensajero. Y el librito contiene un mensaje hermoso. Y me lo comí. Eso de me lo comí es una representación o una frase figurativa de querer decir, lo estudié, lo devoré, lo escudriñé, lo comprendí. Una vez un hermano me dice, hey pastor, viera que me siento rebustecido, me siento fuerte. ¿Por qué, hermano? Viera usted cómo he comido libros en estos días. Es una frase que se utiliza simbólicamente para decir, he estudiado, he leído. Y fue precisamente en la década de 1830, en donde un grupo de estudiosos de la Biblia se dedicaron a estudiar y a estudiar y a estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente la profecía de Daniel 8:14, que para el mismo Daniel estaba vedada o sellada, y ellos pudieron descubrir que esta profecía se refería a la profecía más larga de la Biblia y la más significativa y la última profecía que contiene fechas. Después de 1844 no hay otra profecía con fechas, y si viene alguien a darte otra fecha más allá de 1844, por favor mételo en la balanza, duda de esa persona. Entonces, estos estudiosos de la Biblia llegaron a descubrir que la purificación del santuario ocurriría el 22 de octubre de 1844. El mensaje era tan hermoso, el sabor era tan dulce, que todos se sentían felices porque su maestro vendría a la tierra a purificar el santuario, la tierra que ellos interpretaban esa fecha de 1844. El mensaje era verdadero, completamente verdadero, porque algo estaba ocurriendo en 1844, 22 de octubre, en 1844, algo estaría ocurriendo, pero ¿dónde? En el cielo y también en la tierra. Mientras que en el cielo lo que ocurrió fue la purificación del único santuario que existe, que es el santuario del cielo. En la tierra ocurre que el pueblo de Dios está saboreando lo dulce del mensaje del librito de la Biblia, pero se llevan la amargura del chasco al descubrir que la purificación del santuario no era la segunda venida de Cristo a la tierra, sino más bien la venida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, el santuario celestial. ¿Cómo podemos ver esto? Véanlo, lo que dice en el libro de Daniel capítulo 7. Vamos a hacer una relación de lo que acabo de decir con lo que presenta el profeta Daniel en el capítulo número 7. Por favor, vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7, y en el versículo, vamos a leer versículo 9. Versículo 9 dice, mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabeza era semejante a lana limpia. Su trono era como una llama de fuego, y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. Es la misma descripción que aparece del trono del Apocalipsis capítulo 4.
De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado también su dominio, aunque se le prolongó la vida durante cierto tiempo. El versículo 13 vuelve a la visión del trono. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vean esto, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿En qué venía? En la nube del cielo. Venía alguien semejante a un Hijo de Hombre. ¿A dónde venía? ¿A la tierra? No, dice, y se acercó, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. ¿A dónde venía? ¿De qué venida está hablando acá? No está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. Está hablando de la venida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, donde está el trono, en donde Cristo llega y se sienta al trono a la diestra del Padre. Hermanos queridos, entonces pues, esta venida que se refiere es la misma venida del novio a celebrar las bodas de Mateo capítulo 25. Algunos dicen, ahí viene el novio, la venida del novio se refiere a la segunda venida. No, la venida del novio se refiere a la venida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, Apocalipsis número 10, donde nos dice que el librito le amargó en el estómago, se refiere a ese gran chasco que experimentaron estos cristianos en esa época, pero como el mensaje era verdadero de que la purificación del santuario ocurriría realmente en 1844, entonces no tenían que desanimarse. Por si acaso se desaniman, entonces Dios les manda una amonestación. Y le dice en el versículo número 11, y se me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Noten interesante esto, dice, debes profetizar nuevamente. Si dice nuevamente, significa que ya habían profetizado. Significa que ya habían predicado de lo que estaban predicando, tenía que volverlo a predicar. ¿Y qué era lo que estaban predicando? El Evangelio eterno. ¿Qué era lo que estaban predicando? La segunda venida de Cristo. ¿Qué era lo que estaban predicando? El arrepentimiento del pueblo para perdón de sus pecados. ¿Qué era lo que estaban predicando? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo. ¿A quiénes? A los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Y noten qué interesante que el capítulo 10 termina diciendo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es exactamente la misma población donde se predicaría el evangelio eterno, y esta es la misión de la iglesia en estos últimos tiempos. Es predicar el evangelio eterno, hermanos. Es predicar la verdad. Alguien diría, no, pastor, aquí en Nazaret ya todo el mundo tiene su iglesia, todo el mundo tiene su religión, todo el mundo tiene su creencia. Eso no significa que todo el mundo tenga la verdad. Escuchen algo. El hecho de que una persona venga a un culto, a una iglesia, no significa que tenga la verdad,
porque lo que se debe predicar es el evangelio eterno, y el evangelio eterno no lo tiene todo mundo ni todas las religiones, lo tiene el pueblo de Dios. Amén. Lo tiene el pueblo de Dios. Y por lo tanto, ¿a quién se le invita a predicar este evangelio? Pues al pueblo de Dios. Yo ahorita ando sueño, quiero decirles. Y no sé si ustedes están durmiendo en mi sermón, pero yo sí, porque ando sueño. Porque ayer llegué a la casa como a la 1:30 de la madrugada, que venía de la vela de doña Paula, la hermana del hermano Cañas. Como ella era evangélica, estaba la iglesia evangélica ahí predicando, la pastora, era una pastora, y estaba diciendo cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Hasta me estaba profetizando de mi vida personal, porque después que terminó de predicar se me acercó y empezó a quererme predicar. ¿Qué sabía ella quién soy yo? Nunca me había visto en la vida. Y me empieza a decir: hermano, el Espíritu me está revelando que usted tiene problemas económicos y que no se debe preocupar por eso, porque el Señor suplirá. ¿Quién no tiene problemas económicos en el mundo? Hasta los ricos. El Señor me está revelando también que en este mismo momento su papá está pasando una grande angustia, debe orar por él, y que su mamá se siente orgullosa de usted. Ya casi me levanto y le digo: mire señora, mi papá murió hace más de 40 años. Bueno, hace 39 años porque yo tengo 40. Yo tenía solo 1 año de edad cuando él murió. Imagínense ustedes. Y que el Señor le estaba revelando que mi papá estaba angustiado por mí y ya está muerto. Y mire y solamente en esa cosa se la pasó. Y le dijo a los hermanos cuando inició su sermón: hermanos, aquí ustedes miran el féretro, pero no estamos de luto, estamos de fiesta. ¿Ve? Amén, hermano, un aplauso a Cristo. Y todo el mundo aplaudiendo, menos los adventistas que estaban ahí. Todo el mundo aplaudiendo. Estamos de fiesta, estamos en alegría, estamos en gozo. La hermana Paula no está muerta, ella está viva, solamente que en el cielo. ¿Te das cuenta cómo la gente tiene un gran error? Jesús dijo que una persona al morirse se va al sepulcro, no que se va al cielo. ¿Quién se inventó eso de que los muertos están vivos? Los malos muertos están vivos en el infierno y los buenos que se murieron ya están en el cielo. Ahora te pregunto, si Cristo viniera a la segunda venida, ¿cómo va a ser el juicio? Le va a decir a los que están en el cielo: hey muchachos, bájense del cielo, les voy a decir su recompensa. Hey, ustedes se ganaron el cielo, váyanse otra vez para allá. Eso no tiene sentido. O le va a decir a los que están condenados en el infierno: oigan, sálganse de allí un rato, ay, qué bueno. Y entonces, mira muchachos, les voy a dar su sentencia. Y aquellos comiéndose las uñas ahumadas. Y Señor, ¿y cuál es? Y le dice el Señor: pues miren muchachos, ustedes se portaron mal, así que al infierno. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no es lógico. Fue el Papa Gregorio Magno quien se inventó el castigo eterno en un infierno y lo del purgatorio. ¿Qué dice la Biblia? Allí fue cuando la señora dice: bueno, yo ya terminé de predicar aquí, ahora yo quiero que alguien hable. Allí el hermano Caña aprovechó ese levante y dice: hermanos, esta mujer que está en el féretro es mi hermana y ya se murió y está muerta, no está viva. Y ahora vamos a cantar unos himnos para la gloria de Dios. Y empezó el hermano Caña, dele que dele a cantar. Y al final me dice: pastor, le toca predicar. Así que me levanté a predicar y empecé a predicar acerca de lo que la Biblia enseña sobre la condición de los muertos. Esa gente estaba tan intrigada que nunca en su vida habían leído lo que dice el libro de Eclesiastés sobre los muertos, lo que dice el libro de Job sobre los muertos, lo que dice el mismo Jesús sobre los muertos en San Juan 11, en San Juan 5, lo que dice Pablo en el libro de Tesalonicense, lo que dice incluso el libro del Apocalipsis, que al final, cuando terminé de predicar, hasta un borrachito me dijo: buena enseñanza, pastor. No anoté porque ando borracho, pero quiero seguir aprendiendo. Y luego se me acercó uno de los de la iglesia evangélica y me dice:
pastor, fíjese que me quedé perdido en tal cosa. ¿Cuáles son los textos que dijo? Y me empezó a preguntar texto por texto y se los di y se los anoté. Y la gente quedó bien contenta, hermano. ¿Te das cuenta? La gente no tiene el evangelio eterno. Tenemos que predicarles el evangelio eterno. Tenemos que predicarle. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta es la misión única que el Señor ha encomendado a la iglesia adventista del séptimo día. Y por lo tanto, hermanos, ¿te animarás a predicar? Noten algo interesante, todavía está el paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Yo podría llegar a más, pero solamente lo voy a leer para que lo conozcas. El capítulo 11 continúa. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. Noten que esta es una visión del templo celestial. Pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Óigase, una pregunta, ¿esto de medir no le huele a juicio? ¿Y a quién iban a medir? Al templo y los que moran en él. El juicio inicia por el pueblo de Dios. ¿Cuándo inicia el juicio de Dios? 1844. ¿Qué dice el primer ángel de Apocalipsis 14? El juicio de Dios ha llegado. Yo enviaré 2 testigos. Le está hablando de los 42 meses, el periodo que va del año 538 después de Cristo a 1798. Es decir, a esa época de la persecución de la iglesia, la época de la iglesia del desierto. Y entonces dice, yo enviaré 2 testigos míos vestidos de silicio a que profeticen durante 1260 días, es decir, años. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor en la tierra. ¿Dónde están? En la tierra. Estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si alguien quiere dañarlo, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. ¿Qué dice el mismo Apocalipsis cerca de la Biblia? Ay de aquel que le quite, porque le será quitada su parte en el libro de la vida. O el que le ponga, porque se le añadirán las plagas que este libro menciona. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y entonces, cuando terminen de dar su testimonio, las bestias que sube del abismo, note, la bestia que sube del abismo, Revolución Francesa, lucharán contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y también Egipto, de donde el Señor de ellos fue crucificado. Y a la verdad que en ninguna de ellas fue crucificado el Señor en Jerusalén. Pero en sentido figurado, Sodoma significa la corrupción inmoral, la inmoralidad. Y Egipto representa el espiritismo. Y Roma, bueno, ya dije, pero aquí no menciona Roma, pero se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a Roma imperial y Roma papal. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Noten, durante ese periodo verán sus cadáveres. ¿Quién? La misma población a la que se le predique el evangelio eterno. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 los habían estado atormentando. Después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Y se pusieron de pie, y todos los que los vieron se llenaron de temor. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suban acá, es decir, ahí al cielo. Y ellos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esto de subir se refiere a un reavivamiento de la palabra de Dios. Y esto del cielo se refiere a la expansión del evangelio, hermanos queridos. Y en ese momento hubo un gran trueno, un gran terremoto.
Y a causa del terremoto se derrumbó una 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero el tercer ay ya viene pronto. Esto concuerda del terremoto, ¿con qué cosa? Esto concuerda, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente el periodo de los 1260 años? Un gran terremoto. Esto concuerda ¿con qué cosa? Con la apertura del 6º sello del Apocalipsis. Miren qué interesante. Y ahora aquí viene la escena majestuosa que todos los adventistas esperamos. ¿Cuál? El sonido de la 7ª trompeta. Cuando el 7º ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo? Que viene el reino de Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Vénganos tu reino. Entonces los 24 ancianos se quedaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Miren qué interesante, que estos que estaban sentados en sus tronos se inclinaron y adoraron a Dios. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. Esto de naciones enfurecidas está denotando la existencia de un gran tiempo de angustia. Pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas. Juzgar a los muertos, está hablando del juicio investigador. A los santos, a los que temen tu nombre, los mismos grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo. Él vuelve a la visión inicial y en él se veía en el arca de su pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y hubo entonces relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una gran granizada impresionante. ¿Qué es lo que queda al descubierto? El templo, el lugar santísimo. Y en el templo, el arca. ¿Y qué es lo que hay en el arca? ¿Y qué es lo que debe caracterizar al pueblo de Dios en la tierra? La observancia de los 10 mandamientos. Hermano, el Apocalipsis es tan lindo y solamente una mente espiritual lo puede entender. Y yo quiero decirle que Dios ha enviado un mensaje al mundo entero. Dios ha enviado un mensaje a la iglesia y la iglesia debe despertar en este sentido. El Señor está llamando a gente a que se una a su pueblo. Y yo le doy gracias a Dios porque esta mañana Claudia, igual Rosa Minta, Carlos, Pablo y Ángel han decidido unirse al pueblo de Dios a través del bautismo, los cuales yo quiero invitarlos que pasen al frente para tomar su voto bautismal. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios por ello, hermanos? Alabado sea el Señor. Vamos a invitarles, por favor, que pasen aquí adelante entonces. Tenemos 4 almas preciosas para Cristo Jesús. Bueno, aquí no sé si yo estoy leyendo bien. Claudia, ¿aquí qué dice? Ok. Carlos, Pablo y Ángel, así es. Solamente una dama tenemos entre 3 caballeros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ellos, hermanos? Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración antes de tomar los votos bautismal y les voy a pedir a todos, por favor, que nos pongamos de pie para orar. Oremos. Oh querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque aquí están estos 4 hijos tuyos que han decidido unirse al pueblo de Dios mediante el bautismo. Quiero rogarte, Señor, que tú los bendigas, que tú los guíes y que tú los hagas crecer espiritualmente. Solamente tú sabes la lucha espiritual de cada uno de ellos. Solamente tú conoces la profundidad de sus necesidades. Solamente tú sabes, Señor, el amor que hay en el corazón de ellos y la fe para ti. Y yo te quiero poner estos hijos tuyos en tus manos. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.